Hola a todos, bienvenidos a esta clase, esta nueva clase, la cual vamos a estar viendo nuevamente el tema de neumatología. Recordemos que neumatología es una asignatura que estudia o estudiamos, en este caso, lo que es el espíritu, ¿no? A nivel espiritual, y estamos estudiando el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a estudiar hoy un punto importante o uno de los puntos importantes que tiene este tema tan importante para nosotros. Y vamos para ello. Vamos a estudiar lo que es la deidad. Muchas pastores han predicado sobre la deidad, deidad, pero algunos no, en realidad no saben la definición primeramente de lo que es deidad, ¿no? ¿Qué realmente significa la deidad? ¿A qué se refiere la deidad? ¿Y qué involucra todo esto? ¿Por qué se habla tanto de la deidad y algunos no lo conocen? Bueno, vamos a primeramente a definir lo que es deidad. Y no bíblicamente, sino un concepto general para saber lo que es realmente lo que es deidad. Y luego vamos a los versículos bíblicos, lo que se habla de la deidad. En este caso, del Espíritu Santo. Deidad se refiere en términos muy general a cualquier forma de Dios, divinidad o entidad mística, espiritual o sobrenatural, a la cual se le atribuye algún rol dentro del orden cósmico y la cual, por lo tanto, se le rinde alguna forma de tributo o devoción. Básicamente, eso es la definición general de lo que es deidad, según el diccionario español, de lo que realmente es deidad. Entonces, si vemos aquí podemos definir o podemos sacar que primeramente deidad es aquella forma o forma divina, o como lo dice, mística o espiritual, que se mueve sobrenaturalmente, ¿no? Es lo primero. Y el cual se rinde alguna forma de devoción o tributo por ser este tipo de deidad sobrenatural que se caracteriza por lo que ya acabamos de leer. Ahora, vamos a estudiar bíblicamente qué es deidad. Bueno, vamos a ver, un momento, vamos a irnos para acá. Oh, me fui por acá. Uy, me salió este. Ya. Ok, y para ello vamos a ir a Romanos 1:20, Romanos 1:20, donde nos da una definición exacta de lo que es deidad, de lo que cómo es la deidad. Pero vamos a leerlo primero y lo analizamos, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, en Romano 1:20 nos da eh, esa, esa clasificación o esa característica de lo que significa la deidad. Incluso él cuando se habla, ¿no? Por medio de la creación del mundo, cuando habla de la creación del mundo, el Espíritu de Dios ya estaba dentro del mundo, ya estaba, cuando se estaba creando, estaban las tinieblas, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estaba en las tinieblas, rondando, ¿no? Desde la creación. Vamos a ver ese versículo, vamos a compararlo con este versículo. Vamos a ver un momento. Aquí lo tenemos desde la creación, ¿no? Fíjense lo que dice de la creación, desde cuando estaba el abismo, ¿no? El abismo de las tinieblas, ¿no? Fíjense. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense,
Desde el inicio de la creación, desde el minuto cero, ya el Espíritu de Dios estaba moviéndose dentro de la creación, obviamente, cuando se habla de tinieblas, es que el mundo estaba desolado. Se habla de tinieblas, se habla de un abismo, porque estaba desolado. No se había creado absolutamente nada. El mundo estaba desolado y posteriormente Dios fue creando cada una de las cosas, ¿no?, que hoy vemos. Pero aquí vemos, y si lo comparamos con el versículo anterior que vimos, nos podemos dar cuenta que sí, tiene razón. Se hace claramente visible desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo ya se hizo visible el Espíritu de Dios que rondaba dentro del mundo desde el principio, desde el principio de la creación. El día cero, el día uno, minuto o segundo uno, ya el Espíritu de Dios estaba dentro de la creación, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo tiene cualidades divinas, ¿no? Estas cualidades divinas son reveladas, o sea, lo revela su nombre. En esas cualidades que el Espíritu Santo tiene, ¿no?, vemos en Corintio, vamos a hacer un pequeño estudio o análisis de este versículo, donde nos revela sus cualidades divinas. Fíjense, o una de las cualidades, no, porque son muchas, ¿no? Pero una de las cualidades divinas que tiene lo podemos ver en Corintios 2, del 10 al 11. 1 Corintios 2, del 10 al 11. ¿Qué dice así? Vamos a leerlo. Pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Fíjense, tremendo este versículo, muy, muy edificador cuando habla de esas cualidades. Eh, Recordemos, vemos aquí que el espíritu, una de las cualidades importantes, que el espíritu puede escudriñar, ¿no?, escudriñar totalmente hasta los últimos pensamientos de la persona. Los últimos pensamientos de la persona. Si el Espíritu Santo vive en ti, porque así lo dijo Jesús, ¿no?, que nos iba a dejar, nos dejó el Consolador cuando Él se fue, Él va a estar con nosotros desde el principio, cuando Jesús lo dijo. Si tú, si tu comunión, si la hablé ayer sobre la comunión con el Espíritu Santo, pero si tu comunión está santificada y tus pensamientos son hacia la edificación de la voluntad de Dios, todo está bien. Pero no piensen o no pueden pensar que si nosotros tenemos, eh, tenemos algún pensamiento negativo, algún pensamiento que corrompe o que, como Jesús lo dijo, que ensucia o mancha nuestra alma. Entonces, no piensan que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no lo va a saber, porque Él escudriña hasta lo más profundo de los pensamientos. Porque entre los hombres, como dice, ¿quién va a conocer los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? A ver, y aquí esto es muy importante cuando se habla. ¿Quién conoce? O sea, ¿quién puede conocer los pensamientos sino el tipo de espíritu que tú tienes? El tipo de espíritu que la persona tiene. Si la persona no está santificada y no tiene el Espíritu Santo, que si no, el Espíritu Santo no habita en él, obviamente va a tener un espíritu no conveniente, o va a tener dos espíritus que no son muy buenos, realmente no son buenos, sino son espíritus malignos, y el espíritu no va a habitar en él, porque su casa, su templo, el templo de Dios, que somos nosotros, lo que tenemos por fuera, está sucio, está lleno de suciedad con espíritus inmundos. Ahora, si tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque habita, para tener
Una de las diría, vamos a ver, podría llamarse, ¿cómo le puedo poner para cualidades? No, voy a hablar sobre características, tampoco requisitos. Vamos a hablar de requisitos. Un requisito. Un requisito, o uno de los requisitos, que son muchos, pero para que el Espíritu Santo habite en ti, esté contigo, tienes que santificarte. Ser santo como lo dijo Dios, como lo dijo Jesús. Tenemos que ser santos para poder que el Espíritu Santo se nos acerque. Porque recordemos que Dios no habita en ningún momento ni en ninguna situación cerca del pecado. Dios aborrece el pecado, no a la persona. Entonces, él se aleja. Entonces, si están en pecado, no va a poder estar el Espíritu de Dios cerca de ti. Importantísimo no pensar que simplemente yo llevo una vida por fuera muy conveniente hacia los ojos de los demás, de los hermanos, las hermanas, pero por dentro tengo pensamientos de otras índoles que no me convienen, que no me edifican. Y estos pensamientos, pienso yo que simplemente los tengo yo. Esos pensamientos son míos. No, no son tuyos. Recordemos que si tienes el Espíritu Santo, tienes que ver que Él escudriña hasta lo más profundo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas, o diría, hay que estar muy pendiente de esas tentaciones que podrían estar causándonos una debilidad espiritual. Recordemos que esta asignatura tratamos la área espiritual. Nos, tenemos que edificarnos en pensamientos, en obra, tenemos que edificarnos en conocimiento, escudriñando todo lo que es la palabra para poder, con la palabra, porque lo más importante es la sana doctrina, no cambiar nada por conveniencia, no cambiar nada por conveniencia, simplemente las, la, lo que es la escritura ya está dada por Dios, nosotros tenemos que cumplirla. También el espíritu, tenemos aquí, vamos a ver un momento aquí, el espíritu hace obras divinas, ¿no? El espíritu hace obras divinas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ahí nos vamos al Corintio también 1, capítulo 2, versículo 10, del 10 al 11, no, del 16 al 16 al 17, me fui un poco, donde dice, entonces, me equivoqué, disculpe, entonces, yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Perdón, este es de Mateos, pero no recuerdo el versículo, bueno, de Mateos 20, bueno, capítulo dice, versículo 16 y 17. No recuerdo ahorita el versículo, pero no es de Corintio. Disculpe que fue un error ortográfico. Fíjense, aquí nos dice muy claramente, el Espíritu hace obras divinas. Entonces hablamos entonces yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús no habla muy claro ahí. Ahí no está hablando demasiado claro sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu divino, el Espíritu Santo. Él no está diciendo que él estará, ya se le dio un nombre, él le dio un nombre que se llama Consolador, ¿no? La persona que te consuela cuando tienes aflicción, pero también te ayuda, te guía, todo, un ser viviente. Ahora, eh, cuando él habla sobre el Espíritu, quien el mundo no lo conoce o no puede recibir, ¿no? Ahí es que hablamos, ahí es que vamos a relacionarnos con lo que hablamos anteriormente. Si tú, el Espíritu va a estar, o tú
si tú incumples, si no estás en santidad y el Espíritu Santo no se te acerca, ¿no? Entonces tú estás en el mundo. O sea, las personas que están en el mundo no pueden recibir, porque sabemos que no van a creer en la palabra o no están en la palabra. Entonces no están guardando la palabra de Cristo. Entonces ahí realmente están en el mundo, porque ni lo van a conocer o no lo conocen porque no han aceptado a Cristo, ni siquiera han aceptado lo han seguido. Entonces, en el mundo están esas personas que no lo conocen. Claro, la misión de nosotros es traer a esas personas a los pies de Cristo, o sea, traerlos siempre, ¿no? Nunca menospreciar, nunca decir, oye, tú estás en el mundo, yo soy salvo, tú no estás salvo. No, hay que buscar a esas personas y traerlas. Como yo estoy salvo, tú también vas a estar salvo. Y traerla de las tinieblas a la luz. Recordemos que somos luz. Y Jesús lo dijo, si vas a colocar una luz, colócala arriba, no la vas a colocar abajo o abajo de la cama, ¿no? Para que no lo vea nadie. No, no, ni en un cajón. ¿No? Tienen que abrir la luz y colocarlo arriba, más arriba para que alumbre toda. Y la luz es Cristo. Entonces, no podemos menospreciar cuando la persona está en el mundo y no conocen el Espíritu de Dios, más bien tenemos que orientarlo y mediante el Espíritu de Dios que sí la tiene esa persona, que va hacia otra persona a predicarle, predicarle para traerlo hacia los pies de Cristo, tenemos que ver que esa persona está en el mundo, pero en realidad esa persona pertenece a Dios, pero el mundo básicamente la ha envolvido en diría que, muchas cosas que han pasado y esa persona está en el mundo porque simplemente el enemigo la envuelve en sus placeres mundanos que no te traen sin ningún lado. Ahora, nosotros tenemos que ver que como el espíritu mora nosotros, tenemos que tener algo importante y siempre se lo estoy recalcando desde el principio. Tenemos que siempre estar en santidad. A veces es como, y es entendible porque Jesús lo dijo, no, Jesús lo dijo muy claro, es imposible, es imposible que nadie caiga. O sea, es imposible porque todos somos pecadores, es imposible, ¿no? Entonces, pero si tú caes, tienes que levantarte y tienes que ir hacia los pies de Cristo y levantarte con más fuerza para no volver a caer. Siempre pedir, siempre pedir que podamos eh, levantarnos con la voluntad de Dios, con la fuerza de Dios. Nosotros solo no vamos a poder, no vamos a poder. Ahora, también el nombre del Espíritu se intercambia con el de Dios. Fíjense esto, otra deidad muy importante. El nombre del Espíritu se intercambia con el de Dios. ¿Por qué? Si vemos en Corintios, volvemos a Corintios, esta cita en Corintios 3, 16 dice, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahí tienen algo muy contundente. Ahí no, ahí en sí ya vemos lo contundente que es saber que nosotros, como tal, somos ¿qué? Templos de Dios. ¿Qué es templo de Dios? ¿Qué es templo de Dios? Un templo es una infraestructura. Vamos a irnos a ver un concepto de templo, ¿no? Un templo es una infraestructura de bloques, cemento, todo tipo de infraestructura, una casa donde se habita y vamos al templo donde nos congregamos. Entonces, se congregan en un templo, todos los hermanos, hermanas, y están recibiendo la palabra. Eso es un templo. Y ahí obviamente van el Espíritu de Dios a habitar ahí también. ¿Por qué? Porque es un templo y ahí se invoca, se alaba y se glorifica a Dios. Ahora,
aquí en Corintios nos dice muy claramente, ¿no sabes que ustedes son templos de Dios? Y el templo es el cuerpo. Nosotros, carne, cuerpo, porque nosotros somos alma. Lo que estamos viendo, la piel, todo esto que tenemos, simplemente es un templo, es un sitio, es una casa. Nosotros somos los que estamos dentro. Eso, la parte espiritual, eso realmente somos nosotros. Lo demás se queda. Va para el cenizas, va para eso se queda. No es, nosotros no somos lo que tenemos por fuera, sino lo que tenemos dentro. Entonces, esto es el templo de qué? De Dios. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios. Porque Dios nos creó, ¿no? Y como muchos, como Jesús cuando estuvo en su ministerio predicando, ¿y qué hacía? Una de las cosas que hacía Jesús sacaba demonios de las personas. Fíjense, vamos a hablar de esto. Jesús sacaba demonios de las personas. ¿Por qué sacaba demonios? Porque ellos estaban en el mundo y esas personas que sacaban demonios de las personas que estaban en ese templo estaban sucios, estaban llenos de demonios y esos demonios controlaban a esa persona. El caso del endemoniado o los demonios que tenía en una legión de demonios y Jesús lo echó hacia los celdos y los celdos fueron al faraón y se mataron todos, la gran cantidad de celdos, de demonios que habían dentro de esa persona. Luego esa persona quiso seguirlo, pero Jesús dijo que fuera y le dijera lo que él había hecho Dios por él. Entonces, ¿qué pasa? Si ven ese ejemplo, vamos a hablar de ese ejemplo, vemos la parte mala, ¿no? La parte negativa, la parte oscura, la parte del enemigo, donde se aprovecha de esas personas que están en el mundo y se entran en el templo y contaminan todo el templo. Lo contaminan, hacen todo con ese templo. Ahora, las personas que están santificadas, las que están con Dios, las que se santifican, lo que entra es el Espíritu Santo a habitar en ese templo, ¿no? En el templo que tú tienes, ¿no? Y ahí él habita él. Por eso él escudriña hasta los pensamientos mínimos, y hay que tener cuidado que tú tengas en ti. Si estás en el Espíritu Santo, si estás en el Espíritu, tienes que santificarte y constantemente pedir ayuda. Cuando no puedas con un pensamiento, cuando no puedas con algo, pide ayuda de Él, que Él te va a ayudar. Porque él es el consolador. Y Él nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a orientar y va a poder, o podemos contar con Él siempre, ¿no? Ahora, seguimos en las deidades. Otra deidad muy importante, que el Espíritu está vinculado con el Padre y el Hijo como solo Dios puede estarlo. Fíjense. Y ahí vamos a un versículo donde Jesús en Mateo 19, dice, vaya pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El vínculo total de esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese vínculo, ¿no? Que tiene el Padre y Dios solamente, como Dios también, como dice, como Dios puede estarlo, ¿no? Entonces es importante que sabemos que si nosotros estamos, y se los comenté, en comunión con el Espíritu Santo, y no, si esa comunión que tenemos nosotros con el Espíritu Santo, 100% va a ser seguro cuando nosotros estamos en santidad, estamos en comunión y vamos a orar por cualquier cosa, 100% seguro que eso va a ir directo a Dios, porque está vinculado con Dios totalmente, directo. Si nosotros no estamos no estamos santificados y simplemente no estamos en comunión con el Espíritu Santo, la oración va a llegar, pero no tan efectiva como llegue cuando estemos en comunión con Él. Entonces, haciendo un resumen, el Espíritu Santo, una de las deidades
ese que es un espíritu, es un, no llamarlo, vamos a llamarlo, es el consolador, porque Jesús lo llamó así, dijo que Él es el consolador, es el que nos habita, el que habita en cada uno de nosotros y cada vez que nosotros queremos o lo necesitamos, siempre lo vamos a necesitar, está ahí para ayudarnos en cualquier situación, mala, buena, fortaleza, liberación, todo. Entonces, tenemos que siempre pedir su orientación, su dirección. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero que sea de edificación para todos y nos vemos la próxima clase. Ya mañana estaré subiendo las actividades y entregando también. Recuerden siempre dejar en el email que me mandan de las actividades lo que es su email para poder darle alguna sugerencia, alguna eh, observación sobre la actividad que me han enviado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Chao, chao. Hasta luego a todos.